tiene hecho, pero el asunto del trabajo de anuario es juntar la plata para que se pueda publicar. Y esto, lógicamente, es una cuestión de alguien que va, y este año va a ser el mismo desastre que era 96, no se pudo, porque la gente que ya prometió avisos, ¿no? Terminada la temporada de invierno, se tiró atrás porque no hubo nieve. Lo mismo pasa ahora. Y ya no hay expectativa de que venga. Y ahora expectativa hay, pero la temporada hasta ahora. Después ya también si viene nieve. Claro. El año pasado sí fue bueno. El año pasado fue bueno. Sí. Claro. Sí, hubo suficiente nieve, justo no demasiado, pero suficiente. Está bien. Bueno, acá tengo también. Así usted trajo. Sí, yo traje esto y traje también, marqué algunas cosas que Perfecto. no quiero contestar o no me... Listo. No. Listo, Sí. Está bien. Bueno, estamos, ¿cómo se dice? Boico. J, total, solamente en español se pronuncia como J, ¿no? Claro. En otros idiomas tiene, pero J en los idiomas centroeuropeos, imitando alemanes, y larga, se dice I consonántica, es Boico. Claro. Como Jacob. Ya, sí. Pero Boico es abreviación. A mí el nombre de pila es Vojislav. Ajá. Y por lo tanto, cuando vine acá, en el hotel de migrantes, ¿no? Me preguntaron y querían después la traducción. Claro. Y yo dije que no hay traducción. Y allá el empleado me puso Vislao, se comió 2 letras, porque castellanizar Vojislav sería Vojislavo. Claro. Y así que yo tengo el nombre oficial Vislao. Que no significa nada, porque ni en esloveno, ni en castellano, ni en nada. Es el error del tipo que Bueno, ¿y usted nació dónde y cuándo? Yo nací 19 de agosto en 1920 en el pueblo de Ribnica, a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Ljubljana, que es la capital de Eslovenia. En aquel momento Eslovenia era una nación independiente. Eslovenia pertenecía a la Federación Yugoslava en 1920 y pocos años antes Eslovenia pertenecía a la monarquía austrohúngara. Claro, hasta la Primera Guerra. Sí. Después, cuando se desmembró la monarquía austrohúngara, al fin, ¿no? La Eslovenia el problema de Eslovenia era que Eslovenia, siendo porción de la monarquía austrohúngara, era un país vencido. Y allá especialmente las tropas italianas estaban entrando en territorio nuestro. Por lo tanto, nosotros no nos quedó otro remedio que rápido llamar a los serbios, que eran aliados, ¿no? Y fundarnos en Yugoslavia. Así se pudo parar el ejército italiano, que ocupó una tercera parte de nuestro territorio, que después de esta guerra, de la última guerra, nosotros recuperamos. ¿Y por qué serbios, bosnios y croatas se llevan mal y los eslovenos no se llevan mal con ninguno? ¿Y por qué los croatas y serbios tenían luchas ya muchos siglos? ¿No? Siempre hubo algunos problemas, primero religiosos, después problemas de Bosnia, ¿no? Así que... Claro. La Bosnia es, como usted está... Sí, la Bosnia es un lugar especial porque allá hay un montón de población que se llaman musulmanes, ¿no? Ajá, sí. Y son musulmanes, pero estos no son turcos, son eslavos. Si usted en Serbia encuentra algún musulmán, él es turco, Claro. o albanés, Claro. mientras que en Bosnia los musulmanes son eslavos. Eso deriva del medioevo, el principio del nuevoevo, cuando en Bosnia, que era un país que quería siempre estar independiente, salió una secta religiosa que se llamaba Bogomili. Claro. Ellos estaban ferozmente perseguidos tanto por católicos que son croatas, como por ortodoxos, que son serbios. Cuando entraron los turcos, esa población se hizo musulmana. Ajá. Los turcos llevaron el Islam a Sí.
sí. Claro, está bien. ¿Y por qué llega a la Argentina, Boyko? Yo vine en Argentina después de la guerra porque yo salí de Eslovenia durante la guerra en 43, que noté que los rojos van a ocupar el territorio nuestro y yo no quería vivir allá, así que yo fui a Italia, ¿no? Y allá vivía hasta 48, ¿no? Y después cuando salió la emigración eslovena en Argentina, que en esa época el gobierno dio permiso, el gobierno peronista dio permiso algo por 5 o 6 mil eslovenos que vinieron de campos de refugiados a Argentina. Yo también entré esa vez acá. Claro, digamos, la corriente migratoria de Eslovenia vino fundamentalmente a Argentina o se fue a otros países también. La gran parte vino a Argentina porque la Argentina era el único país que aceptaba familias sin viejos, todo el mundo, ¿no? Sin los canadienses y los yanquis aceptaron solamente gente joven. O en Estados Unidos hasta debería tenerse un sponsor allá en Estados Unidos que pudo garantizar por usted, ¿no? Claro. Y en Australia todavía en principio no hubo tanta emigración, pero pues en Australia también fueron relativamente muchos. Claro. Pero eso ya después cuando salió la gente buscando trabajo de Yugoslavia comunista. ¿Sí? Claro. Usted cuando sale de Eslovenia tiene 23 años. 23 años. ¿Había hecho algún tipo de deporte de montaña en su tierra natal? Sí, yo en la juventud yo hice deporte de montaña. A mí mi padre me llevó con 12 años a Triglav, ¿no? Que es la montaña más alta de Eslovenia y de Yugoslavia, y Triglav tiene 2.864 metros. Yo en la primera excursión allá llegué hasta el último refugio, 2.500, porque no querían llevarme a la cumbre. Después fui varios años con mi padre, prácticamente siempre a Triglav, y después empecé a andar solo con 17 años, con los amigos, empezamos también a trepar, ¿no? Y antes de la guerra yo trepé la ruta alemana en la pared norte de Triglav, que en esta parte se consideraba ya de una cierta dificultad. O sea que el Boyko montañero no nace aquí en Bariloche, sino que ya viene de Europa. Sí, sí. Está bien, está bien. ¿Ha vuelto alguna vez a Eslovenia? Sí, he vuelto 4 veces. Yo enseguida cuando recibí de allá más o menos la constancia que no me van a hacer nada, ¿no? Claro. Yo fui allá visitar mi familia, ¿no? Visitar el gobierno, ¿no? Y la última vez fue en 82 cuando falleció mi madre. Para sepultarla. ¿Y su familia, a su mujer la conoció acá en Argentina o ya la conocía? No, o sea, yo a mi mujer la conocí desde chico, ¿no? La familia de ella eran amigos de mi familia, ¿no? Pero ella después, por la guerra, tenía que ir a otro lado. Ella estaba en Canadá 8 años, ¿no? Y de allá vino a Bariloche. Sí, me han contado que usted en Italia, digamos, trabajó, aunque sea tangencialmente, también con servicios de resistencia. Con servicios, sí. Yo tengo allá, especialmente yo trabajé con un servicio que daba noticias aliados. Era de coronel yugoslavo Vauchnik, que murió en Argentina. Y nosotros teníamos una red que daba los datos, ¿no? Y tenían una comunicación radial con Cairo, creo, ¿no? Y así vía, y los alemanes cada tanto se cayeron sobre algunos. Y justo a mí me agarró la policía alemana hacia fines de guerra, ¿no? Y efectivamente varios de este grupo terminaron mal, ¿no? Lo mataron, ¿no? Yo estuve ligado a un croata que era un cura del Sant'Antonio, padre Plácido Cortese, ¿no? que estaba el gran organizador de todo allá, ¿no? Claro. Era un rengo y chiquito y qué sé yo, a él lo mataron los alemanes. Después en Trieste el jefe más o menos de ese grupo era un periodista Goltz, ¿no?
y Goltz lo mataron alemanes también, ¿no? A mí posiblemente me salvó la policía italiana, porque la policía italiana que me arrestó y que no pudo tratarme porque era extranjero, me entregaron a los alemanes, al servicio secreto alemán, con acusaciones cretinas, que yo era comunista, que por lo tanto tenía tales y tales relaciones, y lógicamente todo eso era falso, y los alemanes tenían mucho mejor categorizada la gente y sabían que yo no era comunista, pero ellos no hicieron guerra a comunistas nomás. Por lo tanto, ellos estaban un poco después averiguando el otro asunto. Ellos sabían que yo tenía contactos que Cortese, pero Cortese también recibía, y los alemanes deben haber sabido, de la embajada suiza en Venecia cierta plata para ayudar la gente escapada, ¿no? Especialmente los militares aliados que escaparon en 43, ¿no? Y los italianos dijeron que yo recibía plata del exterior. Esto era un cuento, pero a los alemanes eso no le importaba ya en octubre 44, ¿no? La guerra ya estaba decidida. Y ellos preferían que esta gente sea bajo un techo en alguna ciudad, porque si no tendrán que ir a la guerrilla, porque claro. Así, por lo tanto, esto creo que me hizo bien. Y los alemanes a mí me mandaron efectivamente al campo de concentración de Alemania, ¿no? Pero yo llegué de Padua a Verona nomás, ¿no? Y en Verona me encontraron los aliados. Acá estamos mezclando un poco historia del montañista e historia del hombre, pero son dos cosas que están juntas. Sí. Ahora, hay una tercera cosa que es interesante. ¿Cuándo se despertó por usted el gusto por escribir sobre historia y sobre temas de montaña? A mí historia siempre me gustaba, ya en el colegio y qué sé yo. Yo estudiaba mucho y leía mucho de la historia. Y efectivamente empecé a escribir llegando a Bariloche, porque después de todo lo que pasó con el grupo esloveno acá, creía que es necesario conservar esto un poco en la historia y empecé a escribir. Claro, solo que luego se excedió usted porque no solamente escribió sobre el grupo esloveno, sino que tenemos entendido que ha escrito mucho. Sí, también, porque después, lógicamente, escribiendo acá, me pidieron también escribir para el anuario, ¿no? Claro. Y también la primera intención o la primera empuje para escribir de eso era justo ver lo que hicieron los montañistas eslovenos en la cordillera sureña. Y él allá me apoyaba mucho, el finado Federico Finó, que era redactor de anuarios y quien arreglaba mis escritos tan bien como yo nunca tenía alguien que me arreglaría escritos tan bien, porque estos escritos hoy todavía me gustan a veces, ¿no? Y estaban hechos por un tipo que no hizo ninguna escuela en castellano, ¿no? Y que, lógica, pero él sabía corregir bien solamente los errores, no me cambió nunca ningún sentido ni nada, ¿no? Claro, el estilo es ahora discreto. Claro. Era un hombre, Finó era un hombre que conocía el arte de escribir muy bien. Sí. Ahora, usted ha escrito cosas, más allá de todo el material que se ha escrito en revistas, en anuarios y demás, que es abundante, usted ha escrito libros, algunos de los cuales no están traducidos al castellano, han sido solo escritos en esloveno. ¿Cuáles son? El primer libro que yo escribí acá, con Dinko Bertoncelj, era Daulagiri, sobre la expedición argentina en 54 a Daulagiri. Ese libro efectivamente es de Dinko, pero técnicamente lo escribí yo, ¿no? Pero él me contaba, yo le leía párrafos, él me corregía y qué sé yo. Era más trabajo que escribir. Después escribí otro librito que es Cuentos de Nahuel Huapi, que son los cuentos de los primeros años que llegamos acá, la gran parte de ascensiones y prácticamente todos verdaderos, pese de que escritos en una forma un poco novelada, y hasta ciertos cuentos que no son verdaderos estaban hechos sobre situaciones parecidas a las que existían en ese tiempo en nuestro grupo, ¿no?
Después de esto, escribí todavía, ahora de viejo, Cerro Chaihueque. Cerro Chaihueque en esloveno. Después de Cuentos de Nahuel Huapi, escribí Amor por carta, que está traducido al castellano. Esto es la vida andinística mía, ¿no? Un poco. No dice todo porque son solamente cosas clásicas, ¿no? Y después escribí, ahora de viejo, Cerro Chaihueque. Cerro Chaihueque está hecho especialmente para gente de allá que viene acá y quiere saber algo de Bariloche y de nuestros primeros años. Son relatos breves, ¿no?, que te dan un poco la idea de todo eso, ¿no? Especialmente la historia de Bariloche, ¿no? ¿Nunca ha pensado en traducir lo que aún no se ha traducido al castellano? Y mire, creo que Cuentos de Nahuel Huapi sería lindo ser traducidos al castellano, pero yo es que no es hecho para los extranjeros que vienen acá, ¿no? Y cuanto al libro Daulagiri, tampoco tengo interés porque el Daulagiri lo escribió Magnani, bien, escribió 2 libros Magnani, ¿no? Claro, está bien. Ahora, usted está olvidando un libro muy importante que ahora se está por reeditar, si es que ya no se ha reeditado, que es Otto Mailich, un pionero de Bariloche. Sí, pero lógicamente, esto es un trabajo en castellano nomás y solamente para público que conoce a Otto Mailich, está bien, claro. De todos sus trabajos, si hoy se pone a leer sus trabajos, ¿cuál es el que le gusta más? Mire, yo no sé, porque efectivamente en los tiempos buenos y de actividad yo no leía mis trabajos. Ajá. Porque cuando terminé de escribir algo tenía la gana de escribir algo nuevo, ¿no? Sí, por lo tanto, ahora de viejo a veces leo mis trabajos, ¿no?, que efectivamente no sé cuál me gusta más, ¿no? Eso. Lo que sí que me quedaron varios libros nomás en cabeza, ¿no? Tanto 2 en esloveno, especialmente yo quería escribir biografía andinística de Tonček Panjrc con toda la vida que teníamos en esos primeros años acá. Y esto, efectivamente, cuando quería hacer esto, escribía Daulagiri. Después yo me puse en negocio, me casé y hubo tantos otros problemas. Y el otro también era de esa época que sería inventado, ¿no? Sería una sinfonía de Bariloche o algo así, se pensaba, y esto tampoco lo hice. Y ahora tengo algo preparado, Los pioneros de andinismo, ¿no? Ya hay, usted vio en anuarios hubo varios de biografías, ¿no? Y yo escribí algunas más, ¿no? Pero yo pensaba esto editarlo junto con otros pioneros que yo no conozco, pero debería alguien ayudarme, ¿no? Y efectivamente todo después se paró cuando en el club no hubo más plata para estas cosas. Claro. Pero en todo caso no es un proyecto que haya quedado en el olvido, o sea, en algún momento... Está en una carpeta en mi casa, ¿no? Y esto, si Tonček se le ocurre a alguien cuando yo no estoy más, puede usar este material. Claro. Sí, por otro lado, sería lindo en alguna oportunidad poder reunir todos sus escritos en un solo volumen, porque nadie tiene acceso a la totalidad de los anuarios del club o de las revistas andinas. Sí, allá, entonces allá sería cosa que vale la pena de publicar y otras que se pueden dejar afuera. Claro. ¿Cómo arranca el Club Andino Esloveno? Club Andino Esloveno arrancó por una cosa completamente entendible. Cuando llegaron esos 6.000 eslovenos a Buenos Aires, los muchachos que estaban dedicados a esquí, a montaña, se sentían muy mal allá. Por cuanto algunos de ellos ya en Europa sabían algo de Bariloche y del sur, empezaron a soñar con Bariloche. Porque en 1947 eran acá los esquiadores austríacos, invitados por el gobierno argentino. Cuando ellos volvieron a Austria, Francisco Yerman, Dinko Bertons, Blas Rasinger y algunos otros, los encontraron y le contaron de Bariloche. O yo, de otro lado, que vivía en Italia, leí antes de ir a Argentina, en la Universidad de Padua, en la biblioteca, todo lo que se pudo conseguir de Argentina. También vi ya las fotos de la región de acá. Y cuando llegué,
a Buenos Aires era un tal Milan Jagr, que era un pillo, pero que ya empezó a hacer negocios y me habló enseguida de Bariloche, que él tiene acá terrenos para vender, ¿no? Yo ese terreno lo compré esa vez, ¿no? Y efectivamente lo tenía muchos años allá en Trébol, ¿no? Lo regalé hace 2 años a uno de mis hijos. Yo de ese terreno pagué más impuestos de lo que valía. De lo que valía el terreno. Pero mi hijo lo vendió y se hizo hecho de la casa. Milan Jagr después era de esa manera un poco el que hizo propaganda para Bariloche, pero por cuanto él anduvo con las ideas comerciales, no mucha gente, no. Mientras que yo que vine acá y empecé enseguida a mandar los despachos a nuestra colectividad en Buenos Aires, y de allá, cuando llegaron esos muchachos de Austria y hablaron de Bariloche, sí, pero Arco ya está allá, diríjense a él, y así vinieron Yerman, Bertonzel, qué sé yo, por esa relación acá. Ajá. Pero el Club Andino Esloveno nace aquí en Bariloche. El Club Andino Esloveno nace acá. Nosotros no nos conocíamos antes, o mejor se han conocido esos muchachos que vinieron de Austria, ¿no? Claro. Pero acá hubo otros que no tenían nada que ver con ellos. Y efectivamente el Club Andino Esloveno nació por voluntad de Francisco Yerman y Tonček Pangrc, porque ellos dos empujaron en esa dirección cuando subimos la primera vez Cerro Capilla, que era 5 y 6 de febrero, o 4 y 5 de febrero de 1951. En esa ascensión se hablaba de hacer un club esloveno, un club andino esloveno acá, y de hacer la cruz en el Cerro Capilla. Parecían en ese momento 2 ideas locas. Hacer un club que con esas 2 docenas de muchachos que no se sabía cuánto tiempo quedan acá, era bastante fuera de lugar. Y el club ahora tiene 47 años. Segundo, hacer una cruz en el Cerro Capilla era otra locura, porque el Cerro Capilla, de todos los cerros acá cercanos a Bariloche, es el más inaccesible y el más difícil. Pero en 52 ya se puso la primera cruz. Estaba mal hecha, por lo tanto se cayó, y en 61 se llevó la otra cruz arriba, ¿no? Para no quedar como monos, ¿no? Y esta está bien hecha y está... ¿Quién la hizo esta segunda? En la segunda la hizo Joško Simčić. Y Joško Simčić hizo también Viva Eslovenia, ¿no? Ajá. Sí, así que... ¿Vive todavía? Sí, vive todavía. De los primeros, de la reunión constitutiva del club esloveno, los únicos 2 que estamos todavía es Blaž Razinger y yo. Ajá. Y de los primeros socios después todavía estaba, después anotamos el otro día Dinko Bertonzel, Juan Fleré, a Bara Remec, ¿no? No sé, alguien más. Sí. ¿Yerman? Ahí Francisco Yerman estaba en la primera reunión, pero él no está más, ¿no? Así Claro, que claro, Francisco Yerman ha muerto en 1980, claro. que no me pude imaginar que él se muera. Él era efectivamente alma del Club Andino Esloveno y casi la gran parte hasta su muerte presidente. Muy pocos años se cambió a veces la presidencia. ¿Se puede decir que Francisco Yerman introdujo el esquí de fondo en nuestro país? Prácticamente se puede decir que él, si no lo introdujo, por lo menos él, Fleré y Bruno Pertile, cuando llegamos de Europa, Bruno Pertile era italiano, eran los únicos que dominaron bien la técnica de esquí de fondo, porque esquí de fondo acá, lógicamente, era andar con esquíes sin ninguna técnica, ¿no? Claro. Y cuando vino Odermatt, el suizo, antes que nosotros llegamos, él sorprendió a todo el mundo con su conocimiento de la técnica. Ahora, después, eran esos 3 que dieron el impulso, pero el único que se quedó efectivamente siempre dando instrucción a todo el mundo, así que prácticamente el padre de esquí del fondo argentino era Francisco Yerman. Tanto así que en Ushuaia la pista de esquí de fondo se llama Francisco Yerman. Sí. Mire, esquí de travesía no es esquí de fondo. Lo que se
llama generalmente el esquí nórdico esquí de fondo. Ajá. La travesía que debería ser también esquí nórdico, porque esquí en Escandinavia se usaba no para hacer deporte, sino por necesidad. Sí, pero no tanto. Y bueno, ¿dónde se reunían en los primeros tiempos del Club Andino Esloveno? El Club Andino Esloveno se reunía en Anasagasti 351. La famosa casita de Anasagasti, claro. Allá se fundó y allá se reunía varios años, ¿no? Inclusive algunos vivían ahí, puede ser. La gran parte de esos muchachos, no la gran parte, pero muchos de esos muchachos vivían allá, porque allá tenían 3 piezas y una cocina. Claro. Ahora, por cuanto esto era gente de diferentes diligencias caseras, dividían la pieza. Uno que eran los viejos soldados con buenas costumbres militares, 5 ellos vivía Rino Baroni, que no era esloveno, ¿no? Ellos tenían bien arreglado, pero dijo Slavko Adavić, uno de los más desarreglados, sí, pero sabes, si era de pieza. La otra pieza era habitada por gente menos diligente. Allá era un pariente mío, Rudi Arco, ¿no? Que cada mes una vez empezó a decir, y ahora ya hay demasiado democracia. Y empezó a juntar la gente y limpiaron un poco la pieza, ¿no? Y la tercera pieza, donde estaba Slavko Adavić, Golob y Tonček Pangres, esa no la limpiaron nunca. Por cuanto en cocina, los arreglados no querían limpiar por desarreglados, ¿no? Allá efectivamente estaba todo bien en desorden, ¿no? Claro. Y después de un año o algo así, Slavko Adavić dijo, bien, hay que hacer algo. Y llamó a Golob y afuera era canilla, porque adentro no tenían agua corriente. Allá pusieron una, ¿cómo se dice? A la canilla para... Una manguera. Manguera, trajeron agua y... Limpiaron todo. Pusieron tanta agua en la cocina después con las escobas, después sacaron todo y dijeron para un año. ¿Está en la casita de Anasagasti todavía o la Sí, tiraron abajo? Está todavía, sí, Ajá, sí. Ya. Lo que pasa es que ustedes cuando llegaron aquí, digamos, no llegaron en una situación económica floreciente, sino que sí. Tuvieron que empezar bien de Y abajo. esto era un pueblo de pioneros. Por lo tanto, acá por la ciudad existían lo que allá llamaron hoteles, que eran boliches para obreros, ¿no? Claro. Y nosotros vivíamos también, yo no viví nunca en Anasagasti, pero viví en la Veneta, que era donde está ahora Hostería del Montañés, que está cerrada frente a la iglesia allá, en Palacios y O'Connor, ¿no? Y otros vivían en Fondagallo, en algún otro boliche así, ¿no? ¿Todos tenían trabajo? ¿Habían conseguido trabajo todos? El problema de trabajo en ese tiempo no existía. Trabajo hubo, no lo que uno quisiera, no tan bien pagado como uno quisiera, pero trabajo hubo. Hubo que elegir entre lo que te estaban ofreciendo. Yo entré enseguida en la casa Rainoff y Caldart y allá me quedé como 13 años. Claro, pero algunos inclusive tenían oficio, por ejemplo, Tonček era albañil. Albañil, sí. Claro. Tonček trabajaba de albañil. Francisco Yerman también trabajaba, Fleuret trabajaban en construcción también, ¿no? Hicieron más o menos cosas de cemento, algo así. Claro. Ahora, la hostería de Yerman es de allá de Francisco Yerman. De Francisco Yerman, y él la hizo solo prácticamente, porque Francisco Yerman después hizo mucho y siempre trabajaba como burro, ¿no? Y la gran parte solo. Y él se casó y trajo la mujer allá, la que después era la gran dirigente del coro de niños y jóvenes cantores de Bariloche. Sí. Ellos vivían en una carpa allá y él estaba construyendo todo el verano en la carpa. O Dinko Bertoncelli también pudo salir, hizo su hotel de Aulaire. Bien, Dinko Bertoncelli salió más tarde, porque Dinko Bertoncelli cuando vino primero trabajó en el Hotel Catedral. Él estaba un poco tratando de... Él tenía dificultad de aprender castellano, no tenía mucha gana, ¿no? No que no podía, no tenía mucha gana. Pero en Bariloche se podía vivir prácticamente con esloveno y con alemán, y él alemán lo hablaba, ¿no?
Y el dueño de Hotel Catedral era él que hablaba alemán, ¿no? Claro, Sí, claro. sí. De la, no era dueño, era encargado, no era concesionario Pinco llegó a ser el mejor escalador argentino de una de década. una cierta época, sí. Claro, Hasta claro. que salió Von Rusch, ¿no? Prácticamente Claro. se pudo considerarlo el mejor escalador. Ahora, ¿Pinco dominaba la técnica artificial también o era un trepador libre? Era trepador libre artificial, como en ese tiempo no se hacía tanta distinción, ¿no? Ajá, Sí. claro. Porque lo que nosotros nos interesaba es hablar una ruta, llegar a un lado, pero no ni llenarlo de clavos, ni no gastar clavos si eran justo necesarios. Claro, claro, está bien. Todos los integrantes del Club Andino integraron lo que luego se llamó la Shuma. Bien, la Shuma es la palabra que se dio de principio y quedó, ¿no? La otra palabra era yugo, que hoy día está muy fuera de lugar ya, porque Yugoslavia no está más, ¿no? Porque los yugo eran los ex soldados ingleses, ¿no? Que lo llamaron allá yugo. Ya, ya. Y era Fleré, era Dreisinger, era un tal Chukaka, Benigar, ¿no? Que llegaron del ejército inglés. Y el asunto porque esto de ejército inglés es lo siguiente: en la parte norteña de Eslovenia, los alemanes cuando la ocuparon lo proclamaron Alemania, ¿no? Claro. Y movilizaron la gente, y si alguien se escapó, le sacaron la familia, lo llevaron a Alemania o la fusilaron o qué sé yo, así, sí. Claro. Y por lo tanto la gente no le quedó otro que entrar en ejército alemán. Y Yerman y Fleré estaban en Rusia. Claro. Yerman salió de Rusia de licencia y dijo cualquier lado, pero no más en Rusia. Después estaba con guerrilleros partisanos 7 meses. Después allá se dejó esto y fue en los Domobranci, en la parte blanca, ¿no? Y el Fleré le pasó lo que pasó la gran parte de los otros. Estaba remitido a Francia, y allá lógicamente la gente nuestra tenía la única idea de pasar el frente antes que posible, y después vino como soldado británico en Italia, ¿no? Ajá. Y así también los otros. Y ahí ahora entiendo el porqué de un topónimo de Cerro Capilla, la avenida de los Yugos. Avenida de los Yugos. ¿Y eso? Sí, esto vino de esta época, ¿no? Y cuando llegamos nosotros acá era siempre difícil hablar de Eslovenia porque nadie sabía dónde quedan. Mientras que la gente que miró algún mapa sabía que quedó Yugoslavia. Claro. Y por cuanto yugo eran los ex soldados, también después se usó esto en la manera. Y yugo peleó, yugo robó, yugo se fue de farra y qué sé yo. Diga, el CAE hoy, ¿cuál es la realidad del Club Andino esloveno hoy en el mundo? Hoy el Club Andino esloveno se está siempre más convirtiendo en club social. Ajá. Ellos tienen la escuela, se ocupan de las fiestas de colectividades, ¿no? Pero efectivamente la última cosa de montaña que se hizo, la de Capilla, tenía también en el club mucha oposición, porque dijeron que es una barbaridad gastar plata para hacer el vivac en Capilla cuando el club lo necesita para otras cosas. Después vino una donación fuerte para el club y efectivamente todos esos problemas financieros se arreglaron sin dificultad. Pero Dinko justo por eso después resignó, ¿no? Por esa oposición que sentía por siempre por todos los lados. Y lógicamente con la nueva dirección de los jóvenes, ¿no? Ahora el presidente del club encontraron al viejo Duch, que tiene 20 años menos que yo, ¿no? Y este es ingeniero, por lo tanto, para presentarlo en la sociedad acá figura bien, ¿no? Claro. Pero de montaña no sabe nada. ¿Y por qué el refugio Eslovenia? ¿Era una deuda que tenían los eslovenos con el cerro? No, bien, sí, porque el Cerro Capilla era después visitado mucho por nosotros, y especialmente cuando por ahí en los años de 80, ¿no? Empezó a hacerse la idea de hacer allá algo, y empezamos, yo también trabajé en los primeros años de hacer la picada, que estaba haciendo picada en 87, el fuego nos ayudó, Claro, ¿verdad? claro. Que aniquiló el bosque, así que era más fácil hacer picada. Y después
casi todos los jóvenes de Bariloche creían que es absolutamente necesario subir una vez capilla, porque si no los van a considerar como inútiles. Y mucha gente que vino de Buenos Aires también estaban con este cuento, así que Capilla se puso muy eslovena montaña, pese de que no es efectivamente eslovena, porque la primera ascensión la hicieron Maylin y Tutsaur, y cuando nosotros llegamos ya hubo por lo menos 20 ascensiones al Cerro Capilla, ¿no? Pero después, lógicamente, con toda esa invasión de eslovenos, la Capilla, ahora tenemos dos lugares del Club Andino Esloveno: Catedral Central con la picada eslovena, con la piedrita, ¿no? Y Cerro Capilla con refugio esloveno. ¿La picada eslovena arrancaba en el lago Gutiérrez? No. ¿O venía de Villa Catedral? De Villa Catedral. Todo eso fue hecho por el Club Andino. Sí, esto fue hecho no por Club Andino, sino por Schumann. Y yo considero esa gente los restos de la Schumann que trabajaron allá en este sendero, que somos todavía. Dinko Bertonsen, Ivan Armček, yo, Blaž Rasinger y Joško Stiglić. Esos 5 quedan de la Schumann. La idea era llegar un acceso rápido a las torres de Catedral. Sí, las ideas eran dos. Uno es razonable. Nosotros justo llegamos y queríamos hacernos ver un poco. Y se trataba de todo ese grupo que era de muchachos que salieron de la montaña, de esquí, y muchos de la guerra, así que era la gente que más o menos se arregló bien en la montaña, ¿no? La otra cosa era lo que usted dijo, llegar a las torres para hacer lo que hoy día, después de 40 años, es efectivamente que Cerro Catedral es el centro de escalada de Bariloche y de Buenos Aires. Claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿y el refugio, por qué lo hicieron? Cuando ustedes hicieron la picada, por supuesto, el refugio Frei aún no existía. No existía, y después conseguimos nosotros que el Club Andino, nosotros sabíamos que el refugio en el lago allá no lo podemos hacer, ¿no? Claro. Y el lago todavía no tenía nombre. Pero nosotros hicimos la piedrita para pernoctar allá cuando venimos sábado de trabajar y volvíamos domingo, ¿no? Y por lo tanto, abajo de esa piedra, ¿no?, se hizo un bivac, ¿no?, que después se incendió. Se cerró y que en el 70 se incendió. Ya, claro. Y después lo rehicimos y ahora es... ¿Por qué se llama Petriček? Petriček era el presidente de la sección de Buenos Aires del Club Andino Esloveno. Y Petriček era Robi Petriček era que estaba efectivamente muy dedicado al asunto, ¿no? Trabajaba efectivamente podría hacerse mucha plata si no se hubiera metido en todas esas cosas eslovenas, porque era un buen confitero, ¿no? Y Buenos Aires tenía siempre un buen empleo, pero no se puso nunca a trabajar por propia cuenta, que posiblemente le daría mucha más ventaja, ¿no? Claro. ¿Se usa el refugio Piedrita ahora? Sí, pero lo están abandonando bastante y lo estaban arruinando bastante durante el verano y no lo arreglaron. ¿Lo rompen la puerta para entrar y para no? Ahora se está abierto, ¿no? Justo para que no rompan la puerta. No rompan, pero ahora adentro quemaron los tablones de las camas y hicieron cualquier daño, ¿no? Así que yo no voy más, yo 40 años estuve siempre ocupándome de la piedrita, y cuando hubo algo al revés vine acá, hinchaba a la gente que sabía hacer algo, eran Mujina, el carpintero, Joško Stiglić, que sabe hacer las cosas, muchas cosas, y para que vayan arriba y que arreglen, pero ahora... ¿Cómo se llevó el Club Andino Esloveno con el Club Andino Bariloche? Esto eran de principio, lógicamente, algunas, pero eran de nuestra parte alguna cosa que algunos querían desdar completamente, y yo estaba siempre de opinión contraria, que nosotros tenemos que ser del Club Andino Bariloche, y en Club Andino Bariloche nos apoyaron mucho Emilio Frey, Dr. Neumeier, Godofredo Kalschmidt, se dice todo el gobierno del Club Andino. Así que en Club Andino nosotros nunca teníamos problema con el gobierno. A veces teníamos un poco de problemitas de los jóvenes, ¿no?, por pura envidia, ¿no? Claro. Porque lógico, ellos después estaban también en ese tiempo ya un poco en
eh, eh, oposición a los viejos, ¿no? Ajá. Y querían que más plata del club se gasta en esquí. Y nosotros Claro. apoyábamos los viejos. Claro. Ahora pasó que, como siempre, que en Club Andino, cuando se hace una asamblea, allá hay 20, 30, 40 personas. Y nosotros trajimos 10, 15 personas allá que todos votaron lo mismo. Claro. Y esto era lo mismo. Pero eso, por cuanto nosotros siempre apoyábamos los viejos, ¿no? Y ellos nos dieron todas las ventajas que era necesario obtener de un club, porque nosotros no pedíamos disparates, ¿no? La gente nuestra salió con el club en expediciones. Dinko fue a San Valentín y Tonchek también, y Tonchek fue después al Paine, ¿no? Y qué sé yo. A Balmaceda también fueron. A Balmaceda también fueron. Después Yarek fue al Paine y Iván Arrechek fue a Balmaceda, ¿no? Bueno, Tonchek encuentra la muerte La precisamente muerte en una expedición de Club Andino. Claro. Así que el asunto con Club Andino siempre era lo más posible bueno, ¿no? Que nosotros lógicamente teníamos que ser en dos clubes, por lo tanto Claro. hubo que pagar las cuotas. Dos cuotas. ¿Cómo se llevaban con Mailing? Con Mailing se llevábamos bien. Sí. Yo siempre estuve arriba de Mailing. Dinko anduvo mucho con Mailing. Claro. Sí. ¿Sus hijos le han heredado a usted el amor por la montaña? Y bien, el Tonchek sí, Tonchek y Clemente son los dos que acá están en el asunto de montaña, ¿no? Y Clemente más bien más bien heredó a Francisco Yerman, porque él anduvo con Francisco las carreras de fondo, ¿no? Y para él todavía se ocupa de carreras de fondo, pero ahora con este refugio lógicamente tiene que ocuparse con cosas materiales. Él se hizo también la casa en los últimos años, compró el auto, de toda manera, pero él trabaja en la montaña y este año va a trabajar mucho peor del año pasado porque falta de nieve, ¿no? Claro. Tonchek después hizo lo que era escalador bueno, ¿no? Sabe esquiar, ¿no? Sin haber nunca hecho especialmente algo en esquí, pese de que él también corría a veces fondo, porque en la familia se corría fondo, ¿no? También Gregorio corría fondo, y después él se puso en escribir y redactar, ¿no? Porque todos los últimos anuarios, desde 82 hasta ahora, fueron redactados por Tonchek, ¿no? Claro. Además escribió esto, y siempre en cooperación con Izaguirre, ¿no? Claro. Pero ahora lógico, ahora está mucho metido con el diario, ¿no? Porque él también debe trabajar por algún lado que le dé alguna entrada, ¿no? Claro. Él está con Diario Río Negro, ¿no? Ah, está trabajando en el diario. Sí, pero él estaba un cierto tiempo encargado del refugio Otto Meiling, ¿no? Estaba como 3 años, él y Hülskamp tenían, ¿no? Ajá. Después él dejó eso porque mucha ganancia no daba eso, ¿no? Menos Claro. para 2 personas. Claro. ¿Pertenecía al grupo de ustedes, vos o Vivot? Vivot, no, Bojo Vivot era de Buenos Aires y él y Tomás Kral, ellos lógicamente tenían alguna relación con nosotros. Tomás Kral era total cuñado de Francisco Yerman, el hermano de la señora de Yerman. Ajá. Y Bojo Vivot era un amigo de él, así que venía acá al trepar con él, ¿no? Vivot muere en Tronador. En Tronador. Vivot y Kral mueren en Tronador. ¿Cómo fue el accidente? El accidente nunca sabíamos bien cómo era. Ellos salieron una tarde de Yerman, bivaquearon en el filo del camping, ¿no? En unas cuevas que se usaron en ese tiempo para bivaquear. El otro día ellos subieron Pico Argentino del Tronador porque hay firma de ellos allá arriba y no volvieron nunca. Ajá, han caído en Pero una grieta. sí, el otro día a las 11 por la mañana empezó temporal en el Tronador. Deben haber sido justo en la cumbre, ¿no? Después creemos que ya bajando de la cumbre a lo mejor cayó Kral, que era mejor escalador, y se llevó el otro también, y que cayeron del otro lado en los precipicios de la parte chilena. Pero el Jorge
Squarcia vino allá, trepó bastante buscando, no encontró nunca nada. De este lado, lógicamente, si bajaban por la ruta normal, hay cualquier cantidad de grietas, que pues, especialmente con un temporal no se ve nada, ¿no? Claro, Sí, claro. podían claro. haberse hasta perdido, ¿no? Pero lo que yo no puedo entender que Tomás, sabiendo que de verano las temporales no son muy largos, no trató de esconderse en una grieta y esperar a que un otro pasara. día. Claro. En cambio, Gregorio Esquerra se mató en el López. Gregorio Esquerra se mató en López, sí. Y se mató de una manera bastante sonsa, ¿no? Que es uno de esos accidentes, porque él nunca podría creer que se va a morir los 100 metros detrás del refugio. Claro. Pero atrás del refugio, usted recuerda que hay un paredón. Sí. Encima de ese paredón estaba con dos muchachos de Buenos Aires, que no eran ni andinesas ni nada. Y estaban volviendo de no sé dónde fueron, a la olla turista o algo así. Y cuando estaban arriba del paredón, allá se les zafó un colchón de nieve. Ajá. Y los llevó abajo. Uno se zafó de este colchón antes de la caída. Dos volaron. Cuando aterrizaron uno, que era él que no sabía nada de montaña, empezó a juntar sus huesos, vio que no le falta nada. Se levantó y Esquerra quedó allá. Porque en la caída Esquerra, yo lo levanté Esquerra después cuando fuimos en la comisión de auxilio. Así que yo sé, él tenía una gran herida acá abajo. Así que en la caída tocó con la cabeza en la roca y lógicamente lo mató. Mientras que el otro voló nomás sin tocar la roca, aterrizó abajo en la nieve. Los dos aterrizaron en la nieve, ¿no? Así los que dos inexpertos se zafaron. Y Gregorio Esquerra se mató, sí. Porque de eso después hubo una, no sé, Ray Centeno acá escribe cosas de acá de la historia, pero son novelados muchas veces. ¿Sí? No sé si usted vio el asunto de Primo Capraro. Sí. Eso está muy novelado, Muy la novelado. primera parte. ¿No? Y así también él noveló algo de Cementerio Andino, pero allá vino por lo menos preguntarme, pero del refugio, del Esquerra escribe que no se sabe dónde murió, que se parece que se murió en el cerro, en el filo norte de López. A Esquerra lo sacamos nosotros del zanjón de la nieve donde él cayó y lo bajamos acá, ¿no? Así que no sabemos muy bien dónde él murió, claro. Y hasta cómo murió, ¿no? Porque le digo, yo vi esa herida fuerte en la cabeza que lo mató. Foto acá de Maylin en el tronador, eso tampoco está en la cumbre, esa sí que está en la cumbre. Claro, acá con Dinco, entonces. Sí, porque acá eso es en camino al tronador. Claro. La colección de fotos de este Bechis, ¿la tiene él o La tiene él. La tiene él, claro. Bien, hasta estas de Bechis están refotografiadas, están copiadas del otro libro y por lo tanto están un poco oscuras, ¿no? Claro. En el otro libro están más claras. Más claras, sí. Bechis tenía una buena colección de fotos que había sacado de Otto Mayer. Sí, Bechis tenía, sí, era una exposición que Claro, yo estuve en la exposición un poquito después de morir Otto. Sí. Ahora, Otto murió en definitiva de un ataque cardíaco. Sí, porque Está Otto muy viejito. estaba en el sanatorio, ¿no? Todavía la mujer que lo atendía, Norma, dice, pero Otto debería morir allá arriba. Yo dije, ¿cómo te hubieras sentido si Otto se muere allá? Ahora sabes que estaba en un sanatorio y que no tenés ninguna responsabilidad de nada. Claro. Así que... Pero había... Y porque él estaba en el sanatorio por un problema renal, ¿no? Claro. Y le dieron alta, ¿no? Claro. Para el día cuando murió le dieron alta, ¿no? Le vino un ataque y ahí se quedó. bien, con la Ahora, edad que él no tenía. quiso estar en el cementerio andino. Él quiso estar en su casa, él se hizo él mismo una tumba allá arriba. Claro. Y se ve la tumba, ¿no? Sí, Está he todavía. estado en la tumba de Otto. Sí, esto es que él eligió lugar y todo y por lo tanto se lo sepultó.
Y cuando le toque a usted, ojalá que dentro de muchos años va a estar al pie del cerro de su pared, por supuesto. Sí, sí, me imagino Claro. que sí, ¿no? Yo por lo menos creo que me van a enterrar en cementerio andino, pero yo no destino de eso, porque eso destina a la gente que se queda. Se queda, claro. Porque los cementerios no son para los muertos, son para la gente que vive. Recuerdos de los muertos, pero para ellos no. Muy bien. De los que crecieron acá en Bariloche, ahora es una gran campeona escaladora en Eslovenia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ajá. Y escaló cosas muy difíciles allá. Y acá vino el verano pasado y escaló Fitzroy, ¿no? Ajá, claro. Con Clement Mali, ¿no? Que ahora parece que 25 se casan ellos. Ah. Ahora, lo que pasa es que las nuevas generaciones prefieren más bien el granito de catedral que, Catedral, que- sí, que- sí, que- sí, que pero- este tipo de rocas. Sí, 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 pero el asunto es que para ellos granito de catedral es la única roca que es buena, ¿no? Porque ellos dicen que López es frágil. Cuando yo llegué acá del calcáreo de Europa, Claro. para mí López era Era un- claro, claro, claro. Claro, en comparación. Dolomitas es todo calcáreo. Dolomita no es calcáreo, dolomita es dolomita, y dolomita es una forma de granito, ¿no? Ajá. Calcáreo son Alpes Julias, ¿no? De donde vengo yo, ¿no? Claro. Y después hay Alpes austríacos también que son calcáreo, y allá del otro lado de la frontera en Italia también. A Giacomelli, el picapedrero, que subió en noviembre y bajó en abril. No, nunca bajó. Claro, picando piedra. Picando pies. Qué empecinamiento, qué Hace voluntad. muchos años que falleció Giacomelli, pero yo siempre lo puse en todos los lados para cuando hablamos del refugio Frey, porque efectivamente se merece de ser recordado. ¿Y cómo se le ocurrió hacerlo así? ¿Pues lo hizo? Y bien, a él lo contrató, creo, Wechsler, ¿no? Que era él que estaba con el primer año con el trabajo de Frey, y tenía buena mano, ¿no? El otro que trabajaba allá era Santonato, el padre del muchacho que está en López, ¿no? Y después eran dos otros chilenos que no venían más. Pero terminar el Refugio Frey después eran Emilio Hernández y Pedro Strucker, dos socios honorarios del grupo andino que fallecieron. Pedro Struger también trabajó en la construcción del refugio, Sí, sí. haciendo la carpintería. Carpintería, Claro. sí, sí. ¿Y en qué año lo hicieron ustedes? 57 fue inaugurado. De 55 hasta 50, en 2 temporadas se hizo, ¿no? La primera temporada el que manejó todo era Wechsler, que se cansó después, no, se peleó, no recuerdo más. Y la otra temporada Emilio Hernández y Pedro Stucco lo terminaron. ¿Y Lo cómo, que fue cómo fuiste? Además no sabía esquiar. me fui Pero de Murray estaba arriba. Claro, Claro. Murray era mi novio, por eso. Ah, ahí no, está. no, Ahora fui a se visi- explica. lo fui a Ahora se visitar. explica la aventura. Pero yo sé que mi Era hijo, mucho más joven. ¿sí? ¿No? mi hijo Tonchek, ¿no? Y Ah, Murray, usted es el papá de Tonche. sí, yo soy papá de Tonchek. Ah. Y mi hijo Tonchek y Murray, que eran dos muy expertos y muy entrenados además en esa época, una vez necesitaron 12 horas para llegar de Villa Catedral hasta Piedrita. Después la gran nevada Por la picada abajo. por la picada de Bueno, abajo. nosotros lo que hicimos fuimos de Punta Princesa. Ah, de allá bajando con Porque esquíes. yo no sabía nada de esquiar, nada. Ah, O y sea, le había- fuiste allá arriba. Pero como era, digamos, o sea, practiqué un día antes hacer la vueltita fundamental Sí, sí, pero- y caminar con las claro, pieles, claro, con los claro, esquíes, claro. todo. Entonces fuimos todo hasta, ¿vio donde se baja? Que es Sí. como hay como, no sé, como dos piedras y una bajada. ¿Detrás de princesas o a la izquierda de las princesas? A la izquierda, es toda una travesía así. Claro. que Abajo de las planita. princesas después tienes que bajar muy, Bueno, muy fuerte. ahí me saqué los esquíes, Ah, ahí ah. lo llevó, Edmundo lo llevó y yo bajé nomás así, enterrándome hasta Claro, la con la nieve, nieve onda, claro. que si no me pasaba nada porque había tanta nieve, y bajamos hasta el Bantita. se Mantita, llama, ¿no? sí, sí. Y después, bueno, toda la subida sí que me cansé, pero bueno. Pero subir con pieles pudiste mucho mejor que bajar. Sí, yo sabía no esquiar fue y tan para mí difícil. esta pendiente era siempre bastante embromada y peligrosa. Claro. Sí, pero fue algo maravilloso, porque había una Sí. nevada,
No fue nadie, eso sí. Claro. Como negocio no funcionaba. Pero qué estuvo lindo, bárbaro. pero qué Me acuerdo que lindo. fueron Sebastián de la Cruz y Gabriel, estuvieron. Qué sé yo, fueron. Sebastián era chico en ese momento. Sí, tenía 15 años, 16, por ahí. Yo de esa época no lo veo, así que. Pero por eso fue la última vez que estuve en Frey, así que daría para volver. Sí, sí, Claro. sí, se conviene Ahora, ¿no? volver. Claro. Ahora, ¿no? No, y aparte está fácil, porque hay Fácil, poca no, nieve. no hay Claro, prácticamente claro. nada de nieve Hay hasta el directamente todo por la picada bien. Sí, sí. Bien. Y si te agarra una nevada allá arriba, justo cuando estás pernoctando, el otro día, si subiste la primera vez con esa gran Claro, invierno, vas claro. baja, porque el año pasado hubo una nevada y vino un turista allá arriba y Pedro Lluti después lo acompañó abajo 7 horas desde Refugio hasta Villa Catedral, ¿no? Ah, claro. Porque, lógico, Pedro podría esquiar, pero no podía esquiar, tenía que ir adelantándose. Bueno, y nosotros vamos a seguir un poco con esto. Hablamos de la yuma, estábamos Sí. hablando de la yuma. Shuma es una palabra eslava, no eslovena. En varios idiomas eslavos, shuma significa bosque. En esloveno efectivamente se usa más bien para selva, jungla, un bosque no arreglado, ¿no? ¿Hay mucha diferencia entre los distintos idiomas eslavos o Sí, se hay. pueden entender? Y algo se entiende, pero yo, por ejemplo, polaco no entiendo mucho, casi Ajá. nada. Pero croata lo hablo, ¿no? Checo lo sabía algo hablar. Ruso lo entiendo algo, pero si lo hablan tampoco lo entiendo. ¿no? Claro, claro. Ruso más bien leyendo algo pude entender algo, pero Ujú. Y entonces yuma significa bosque. bosque, sí. Bosque. ¿Y por qué Bosque. eligieron esa palabra como Sí. para ustedes? Porque, Sí, porque no sé, alguien dijo que nosotros somos Shuma y eso agarró y allá en el Anasagasti se Claro. empezó a hablar de Shuma porque anduvimos por bosque y esto es selva acá, Claro. todo el bosque acá es selva. Pero no todo miembro del club andino esloveno era yuma. No todo, no. Claro. Después Shuma quedó los que esa vez trabajaron en la picada, Claro. en piedrita y qué Claro, sé yo. claro. A ver, yo recuerdo que en el año 85 yo estaba hablando con Mailich y él me decía, el Coligual ha muerto, ustedes los montañeros jóvenes no conocen lo que es luchar contra el bosque de las montañas de Bariloche, ahora no hay coligüe. ¿Qué me puede decir de eso? Antes Mire, había era cuando más difícil. nosotros llegamos, efectivamente, la caña murió unos años antes. Pero ahora, desde entonces hasta ahora, la caña creció mucho. De nuevo hay bastante por todos los lados. Y a nosotros nos dijeron que en 20 años de nuevo va a morir la caña. ¿Qué diablo? Nosotros estamos 50 años acá y caña no murió más. Claro. Ahora, de cualquier manera, claro, la gran diferencia en todo caso con los años de la llegada de ustedes es que ahora hay mucho más picada abierta. Sí, hay mucho más picada abierta. En ese tiempo hubo únicamente picada al López, ¿no? Claro. Ahí el viejo refugio tronador también, ¿no? Claro. Y después la hicieron, sí, también estaba Almirico, ¿no? Ujú. Pero todas esas picadas eran todavía muy pobres y ahora están en sendas, efectivamente, va al Frey, ¿no? Claro. El- Sí, ya es un camino bien chisto. ¿Qué rol cumplía Vara Remech en el... Bára Remetz era socia fundadora del club esloveno. Después ella era la que organizó junto con Petriček el club esloveno de Buenos Aires, que era una sección y que efectivamente vivía de ellos, no prácticamente. Ellos estaban tratando de traer la gente acá y estaban allá organizando las fiestas y mandaron la plata de acá. La sede del Club Andino Esloveno el 9 de julio, ¿no? Está efectivamente, empezó a hacerse con la plata que mandaron Petriček, Vara y el Club Esloveno de Buenos Aires acá. ¿Vara era de buena situación económica? Vara no tenía buena situación económica, no, era una inmigrante como todos nosotros y efectivamente vivía de hacer recuerdos que se vendían después acá en Bariloche, ¿no? Un trabajo artesano que a ella nunca le gustaba mucho, porque a ella le gustaba mucho más pintar, era gran pintora, muy considerada
ahora puede estar en Eslovenia también, Ajá. que muchos años a ella le pasó como a nosotros, que no existíamos, ¿no? Así Claro, para claro. el público de allá, pero ahora sí que puede estar allá también. Y ella hizo muchas exposiciones hasta acá, y en Buenos Aires, y qué sé yo. Vendía sus cuadros también, hacía muchos cuadros. Ajá. Después ella prácticamente adornó todos mis libros eslovenos y también Amor por carta está. ¿Y por qué le pusieron Pico Vara? ¿Y quién le puso Pico Vara? Pico Vara le pusimos una vez, yo y Dinko y Ivan, que fuimos allá Ivan Arnšek. a Ivan Arnšek. Fuimos a ver, eran los primeros años, que llegamos a este col que está detrás de Pico Vara, donde se baja después a Campanile, ¿no? Sí. Y queríamos ver cómo está todo ese filo, ¿no? Y llegamos a la cumbre del filo, y allá a uno se le ocurrió de poner Pico Vara, creo que era Ivan Arnšek, ¿no? Y después eso empezamos a usar y ahora figura, ¿no? Por todos los Sí, lados. claro. Y de Pico Vara, mismo de la cumbre del Filo, se puede bajar a Petrice. A Petrice, sí, se puede. Un poco inclinado, pero se puede Se bajar. puede. Sí, sí, ya. Y Barra lógicamente dibujó Scalza, ¿no? La piedrita con todos esos dibujos imitando la pintura indígena, porque Claro. ella era muy americanista, ¿no? Ajá, sí. Estudiosa de todo lo que era el arte americano. Ya. Está bien. Y Tonček Panger, muchos han dicho que fue uno de los del grupo esloveno, uno de los más completos, aunque tal vez esquiador no era esquiador. Sí, apenas estaba aprendiendo a esquiar. Ajá. Y él, por lo tanto, cuando fue a San Valentín tenía una cierta dificultad, ¿no? Claro. Pero escalaba muy fuerte, ¿no? Escalaba muy fuerte. Y tampoco no era escalador nato, Ajá. como Dinko, ¿no? Él, digamos, lo que tenía Tonček Panger, según los que lo conocieron, un empuje muy fuerte. Sí, tenía una voluntad terrible. Él no era ni fuerte, ni escalador nacido, ni era esquiador, y con todo eso consiguió en pocos años hacer lo que hizo, como que supiera que va a morir pronto, ¿no? Ajá. Pero por eso también a veces tenía un poco envidia, o bastante envidia a Dinko, que lógicamente hacía todas las cosas ¿sí? Con facilidad, porque Con facilidad. Dinko es un escalador nato. Nato, sí, claro, sí, claro. ¿Un escalador nace o se hace? Ese yo me parece que nace, pero se puede hacer bastante, ¿no? Claro. Yo no soy escalador nato, ¿no? Yo también tenía que un poco esforzarme para poder esquiar. Pero Tonček Pangers, por ejemplo, desde la Pampalinda llegó al viejo refugio Trador en 4 horas, Claro. por lo menos 6 a 8 horas era lo normal, ¿no? Sí, andaba fuerte. Ajá. ¿Y Ivan Arnšek era un montañés? Era un montañés y también un escalador bueno. Él, por lo menos, él estaba de la misma categoría de Dinko, ¿no? De la primera categoría. Claro. Pero él no trepaba mucho, ¿no? Pero yo trepé con él y lo vi trepar y sé que era un escalador bueno. ¿Ha muerto? No, sí, Vive. Ha muerto pero un él- hermano de él. Un hermano lo mató el auto ahora hace poco. Claro. Ivan Arnšek después se retiró casi de la montaña porque tenía 9 hijos, ¿no? Ah, Y claro, lógicamente claro. tenía que dedicarse Claro. a trabajar. Claro. Que la mitad de ellos ahora están en Europa, ¿no? Así del grupo original. ¿qué otros? Yo allá le corregí esto. El Birger Lanchner no era esloveno, pero anduvo mucho con nosotros, ¿no? Él era austríaco. Y el que vivía también con nosotros era Rino Baroni, que era italiano, de Südtirol, Ajá. ¿no? Sí, a veces se menciona en los primeros años, ¿no? Y él del 55 volvió a Europa, ¿no? Ahora vive en Stuttgart, en Alemania, ¿no? Nunca más volvió a... Nunca más volvió acá. Después, Joško se escribe correctamente así, los Skvarcha se escribe así. Los Skvarcha después vivían, nunca eran acá y vivían en Buenos Aires. Ajá, claro. Y eso sí. Pedro Strukel no pertenece a nuestra emigración. Él estaba acá ya antes de la guerra. Antes de la guerra se había venido acá. Sí, Strukel vino por ahí en 29-30, ¿no? Ujú. Sí, y después vino acá en 34 con la primera construcción de
Yao Yao, y allá se lastimó algo la mano y tenía que volver a Buenos Aires, pero cuando se quemó, no 34, 39 se hizo la primera, el primer Yao Yao, y cuando se quemó el Yao Yao, él vino de nuevo y después quedó acá. Y 42, él anduvo, después empezó a andar en la montaña con Schmoll y con Roth, ¿no? Y él en 42 subió a López, allá se encontró con Neumayer y Frey, y él después agarró el refugio de López, lo administraba algún año, ¿no? Ajá, sí. El primitivo, el original. El primitivo. Claro. Pero luego estuvo refugiado en Frey bastante tiempo. También estaba enseguida cuando se terminó el Frey, también Frey, claro. La mujer no quería estar allá. Claro. Así que, ¿Vive la mujer? La mujer vive todavía. Claro, yo estuve con él antes, él murió hace 2 o 3 meses atrás. Sí, él vino acá y estaba sentado acá, pero ya se veía que tenía problemas de piernas también. Sí, era, bueno, pero tenía 80 y largos. 87 años. 87 cuando años. falleció tenía Claro. 87. Claro. Hoy debería tener 88, 22 de julio. Ah, el 22 era del 22 de julio. Ajá, está. Ya. Ya que estábamos hablando del Hotel Yao Yao, ¿qué recuerdo tiene usted de don Ezequiel Bustillo? Mire, yo desde Ezequiel Bustillo yo no lo conocí ni nada, así que nomás sé todo de lo que me dijeron gente o que él escribió un libro que seguramente lo tiene, ¿no? Sí, El despertar de Bariloche. Bariloche, ¿no? ¿Dónde hay todos los datos allá? Claro. Yo a él no lo conocí. Pero cuando usted vino él ya no estaba. Ya no estaba, claro, no. Claro, porque claro. él renunció en 44, cuando él era amigo de Pinedo. Sí. Y cuando Perón hizo arrestar a Pinedo, porque lógicamente Bustillo también era del grupo que era contrario al peronismo, Claro. ¿no? Y por lo tanto él renunció. Claro. Bueno, volviendo un poco a nuestros temas, ¿qué tiene usted que ver con el nacimiento del cementerio de los sandinistas? Esto era una idea que surgió en esa época, por ahí en 65, 66, ¿no? Y que efectivamente ni sé bien cómo se manejó en ese tiempo en el Club Andino, pero recuerdo bien que estábamos Godofredo Kalschmidt y yo, que fuimos a mirar dónde se podría hacer cementerio andino. Y creo que también se ocupaba de eso algo Gregorio Esquerra, ¿no? Quien después se accidentó en López y era uno de los primeros que ocupó el cementerio. Claro. Y se recuerdo todavía que él, Cifuentes y Clerc eran los primeros que estaban sepultados allá. Y Clerc lo trasladamos desde cementerio, estaba 10 años sepultado en el cementerio acá común, ¿no? Ajá. Y lo sacamos con Botassi de allá y se hizo un ataúd nuevo y se lo sepultó en el cementerio andino, donde él verdaderamente corresponde. Ahí está. Sí. ¿Clerc tenía familiares acá o estaba solo? Clerc estaba solo y lo único familiar que tenía era una hermana en España, con la cual yo alguna vez me escribí, ¿no? Y le mandé ahora también una fotografía de la tumba, porque hace un par de 2, 3 años apareció un pariente postizo de ella. Ella está casada y era un pariente del marido, ¿no? Que vino acá y él creía que ya nadie se acuerda más de Clerc, y lógicamente sabemos dónde se mató. Él fue a ver, subió el cerro, que subió Capilla. ¿Cómo fue el accidente en el que muere Wenceslao Clerc? Wenceslao Clerc murió de una manera bien estúpida y todos teníamos un poco la culpa, porque se ya estaba transportando el material para un vivac que después nunca se hizo en el filo que está entre Yerman y el Castaño Vera. Allá detrás de Yerman hay un zajón de piedra que se llega allá en el filo, y en el filo hay una roca, hay que escalar pocos metros para llegar al filo. Cuando nosotros fuimos allá con carga, ¿no? Era Davor Iñerep, ¿no? Clerc y yo, fuimos, no queríamos pasar por lo de siempre, porque allá hay un paso un poco engorroso y habría que sacar el material.
fuimos a la derecha donde Madejski nos dijo que un paso más fácil, y efectivamente era más fácil. Cuando llegó Yerep allá, se fue y trepó. Llegué yo, donde pasó Yerep no me gustó, fui un poco a la izquierda, ¿no? Y cuando estuve allá, casi se me sale una presa, ¿no? Y casi me caigo, pero tenía buenas presas, así que no me caí. Y dice Clerc, che Arco, ¿cómo andás? Dije, mira, es un poco, son presas, tengo un poco de inconveniente o algo así, le dije. Sí. Él hizo un paso atrás y después yo subía y en esto sentí una caída de piedras, ¿no? Y llegué arriba, ¿no? Sí, eran pocos pasos, ¿no? Y allá estaba Yerep fumando el cigarrillo, ¿no? Ya estás tirando la media montaña abajo. Después se acerca al donde se veía abajo, pucha, dice, se cayó, y abajo eran 100 metros de pared. Claro. Sí. Y porque cuando se cayó, quedó todavía, él cayó sobre un terracín inclinado, y posiblemente si no tuviera la carga allá para, ¿no? Ajá. Pero la carga lo tiró, después sí tenía 100 metros de caída, después todavía se fue 100 metros por el otro sajón que baja al Castaño Verde, así que lógicamente era complejo. Y el paso no era difícil, porque yo nunca más recuerdo cómo después con Yerep bajamos sin problema ninguno, ¿no? Allá, ¿no? Claro. Pero el asunto es que nosotros hicimos mal de no proteger este paso, ¿no? Claro. Porque efectivamente era peligroso y teníamos carga, ¿no? Por lo tanto deberíamos llegar allá, sacarnos carga y uno andar afuera encordado, porque si a Clerc posiblemente es todo esa piedra volcánica, ¿no? Sí. Le falló una presa, si estaría apoyado por arriba, a lo mejor no se cae, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo sé que teníamos culpa todos allá, y Clerc era el más cauteloso, ¿no? Por lo tanto, él, si hubiéramos tenido algún poco experto o algo, seguramente diría, hay que poner la soga. Pero éramos todos tres escaladores, no quería decir que no se puede ir, y... Claro. Sí. Wenceslao Clerc fue el introductor de la escalada artificial acá en nuestro país. Bien, mire, no es esto, pero él sabía escalada artificial, y la usaba, ¿no? Porque él la única cosa que subió acá de primera era aguja Frey, pero él estaba hablando mucho en ese año, sí, él estaba un año nomás entre nosotros, de las agujas de catedral, ¿no? Lo que ahora está, él tenía la idea que todas las agujas deben ser escaladas y qué sé yo, y él cuando vino acá, la primera cosa encontró acá en Parque a Manolo Puente. Che, ¿qué hay difícil acá de escalar? Che, campanile esloveno. Bien, vamos allá. Y así yo los encontré cuando estaban subiendo para Campanile, ¿no? Y todavía le di algunos datos que sabía, qué sé yo. Después sé que cuando subieron, después a Clerc le hicimos una invitación a Barra Berg a festejar. Claro. Ahora, ya que tocamos este tema, hay una cosa que Otto, con todo lo que pudo hacer Majlik, ¿no? Le quedaron dos primeras. Estábamos hablando de Otto Majlik, sí. Que realmente él ha hecho prácticamente todo, pero sin embargo le quedaron afuera las dos primeras que él hubiese realmente querido hacer, sí, Catedral y Tronador. Ahora, en realidad el trabajo de Fischer fue preparado casi totalmente por Majlik, ¿no? Fischer resolvió con 2 o 3 clavos la última parte, ¿no? ¿Cómo fue visto eso? Como una cosa... Sí, bien, acá en ese tiempo los escaladores eran 10, ¿no? Y el asunto, no sé, Majlik estaba rechazando la escalada así. Ahora los clavos de Fischer los sacaron los muchachos, y yo estoy protestando porque deberían quedarse como un recuerdo. Claro. Si ellos, si no querían ir por los clavos, tenían todo el derecho de trepar fuera de clavos, que ahora efectivamente se pretende de trepar esa parte libre, ¿no? Ajá. Sí, ahora se puede, pues en los tiempos de Majlik y de Fischer no se podía. La diferencia está en el material, en los material y entrenamiento y zapatillas también, sí. Claro, claro. Bien. Porque los primeros que treparon
yo por algún lado lo anoté, el que treparon esta parte sin clavos de Fischer era Wichner y otro suizo, no se me ocurre el nombre, que estaban, que llegaron del Fitzroy y de la pared sur de Aconcagua, de toda manera los tipos. Yo los encontré, justo estuve en el Frey, me dijeron que hicieron Claro. Después, lógicamente, Sebastián y los jóvenes, todos, hoy día los jóvenes no quieren nunca usar los clavos de Fischer. Sé que Dinko me contó que estaba subiendo con el hijo Andrés, que no es ningún gran escalador, pero yo dije, yo subí por los clavos, ¿no? Y el otro se subió sin los clavos, claro. Claro que sí. Bueno, yo sé que usted tiene una preferencia muy grande por el Cerro Capilla, ¿no? Sí, yo estuve como 18 veces en Cerro Capilla. Ahora me ganó Dinko. Claro, es otro hombre que quiere mucho el Cerro Capilla. Sí, porque él se metió a hacer el vivac, ¿no? Claro. Y efectivamente el vivac en el pueblo lo hizo Joško Simčić, pero allá arriba lo armó Dinko, ¿no? Claro, con claro. chicos que lo ayudaron, qué sé yo, pero él consiguió del ejército helicóptero para llevar el material, y después estaba muchas veces allá arriba, hizo transportes porque él tiene barco, ¿no? Ahí han bautizado con el nombre de Dinko un cerrito que está ahí Sí, al lado. que está atrás, porque el asunto es que lo tenés acá, que en mapa militar Cerro Capilla no figura, Claro. o figura solamente el punto superior a 2000. Y no tiene ningún nombre. Y Cerro Capilla, el mapa militar lo enchufa a un cerro detrás de Cerro Capilla, ¿no? Sobre Laguna Tristeza. Y este está triangulado, 1958, ¿no? Ajá. Y así, nosotros subíamos, que está mal puesto. Además, después por todos los lados figuraba Capilla como 1958, y desde Cumbre de Capilla se ve que Capilla está más alta. Claro. Pero después encontramos en el libro de Jungner estaba de 32 a 34 acá, Claro. ¿no? Y él, en la mapita de él, da 2167 de la altura de Capilla. Y después yo encontré un viejo mapa de la Comisión de Límites, donde Capilla está correctamente marcada y le da altura 2150. Así que claro. Sí. Claro. El trabajo de Jungner no está traducido, ¿no? No está No traducido. está traducido, claro. Está en alemán. Pero está en alemán, felizmente no en claro. sueco, que sueco no. Claro, porque Jungner era sueco. Sí, él era sueco, pero escribía ese libro de Novel Vapi en alemán, porque era más factible que lo lean acá en alemán que en sueco, ¿no? Usted tal vez sabe por qué se llama Bor el Cerro Bor. Cerro Bor, no sé. Porque nunca nadie me supo decir por qué Cerro Bor, si puso, creo que lo puso la gente de Jungner, le puso ese nombre, pero Sí, no sé sí. por qué. ¿Sería alguno de ellos? Sí, debe estar sueco, Bor. Claro, Sí. claro, bien. Digamos que... La madre de Sebastián de la Cruz sabe sueco. ¿Ah, sí? Sí. Ella se le puede preguntar. Sí. Con respecto al tema del Cerro Capilla, hay una cosa, ¿cómo fue el día? Cuéntenos un poquito del día de la inauguración del refugio Eslovenia. Sé bien. que estuvieron 5 superstítes de la vieja Schumann, pero que- no todos llegaron de la misma manera. No, porque dos llegaron con sus propias fuerzas y 3 fuimos con helicóptero, de los cuales Blas Rasinger y yo no pudimos más subir. Y Joško Simčić quería ir con helicóptero, ¿no? Además, Joško Simčić en ese último tiempo estaba siempre en oposición con Dinko, porque él quería que se ponga en algún otro lado, ¿no? Ajá. En Capilla el vivac se podía poner en 10, 15 lados, ¿no? Pero finalmente él lo eligió Dinko el lugar, ¿no? Y no nos gustó. Y efectivamente después él se dejó persuadir porque era de este lado del arroyo y un poco la presión de la nieve que viene del filo podía ser muy fuerte, ¿no? Ajá. Por lo tanto se puso del otro lado del arroyo. Claro. Pero este quería de otro lado también, ¿no? Y efectivamente después quedó, y después no quería más subir.
era también un poco de excusa, porque efectivamente ir a trabajar allá arriba era un poco, ya él también tiene sus 70 años, pues, era fuerte, pero él podía haber ido. Quedó, donde está el refugio sería el Valle de los Pozones. Sí, Valle de los Pozones, yo lo llamo Valle de los Pozones, pero eso se dice, yo ya puse adelante que el refugio está en la parte superior del valle del arroyo Capilla. Claro. Ya que estamos hablando de nombres, ¿usted sabe por qué le llaman así al Filo de la Vieja, ahí cerca del Pico Argentino? No sé, efectivamente. Yo siempre tengo la curiosidad del Filo de la Vieja. Y no, tampoco a mí yo a veces quería preguntar a alguien, a Mayling o a alguien de los viejos, por qué llaman y nunca supe. Claro. Y lo mismo la Punta Tres Princesas en Catedral. Las Tres Princesas es un nombre que efectivamente la princesa era el nombre que dieron a la punta más alta los esquiadores del Club Argentino de Esquí, los de CAS, ¿no? De CAS. Después empezaron a veces llamar Punta Princesa lo que es la cumbre de acá sobre las canchas de esquí, ¿no? Que efectivamente no es esto, ¿no? Después finalmente se descubrió que allá hay 3 puntas que son las princesas, así que por lo tanto yo empecé a usar las princesas, ¿no? Y la punta más alta es la que los de CAS llamaron Punta Princesa, eso sí. Claro. Bueno, volvamos a lo nuestro. Porque lo que de Catedral es Punta Nevada, la de donde siempre empezaron a esquiar, ¿no? Claro, seguro. Está encima del refugio Lynch, ¿no? Bueno, aparte de Cerro Capilla, ¿qué otros cerros de la zona le merecen cariño y respeto? Bien, yo lógicamente el cariño lo tengo al Catedral Central, a la pared norte de López, que son mis, pero respeto más que todo merece Tronador, ¿no? Que es la montaña difícil y con glaciares y todo, ¿no? Después son otras montañas que me gustan también, como Bonete, ¿no? Después Cuernos del Diablo, ¿no? Qué sé yo, hablar de montañas lindas es difícil porque son casi toda montaña linda, pero a mí me gustaban más las que hay un poco de escalar. Nunca escalé Crespo, que me falta, ¿no? Y de los que están, porque siempre hubo un problema ¿por qué yo subí Capilla tantas veces o López tantas veces? Porque eso puede hacer sábado y domingo, ¿no? Uno tenía pocas veces 2 o 3 días de vacaciones. Si tenía vacaciones largas, quería ir a algún otro lado. Vacaciones largas viajé a Europa, fui acá 2 veces al sur y qué sé yo, 2 veces a Mendoza, ¿no? Casi podemos decir que cuando ustedes se establecieron en cuanto al trabajo y todo eso fue lo que les vino en contra del espíritu deportivo, porque las grandes expediciones solo pocos las podían hacer. Porque cada uno estaba con su trabajo y atendiendo sus negocios, que era lógico. Claro, está bien. ¿Y qué nos puede decir, por ejemplo, de un Carlos Sontag? Carlos Sontag efectivamente es la persona acá que mucho hizo para el andinismo y que hizo efectivamente propagar el andinismo entre el turismo de Buenos Aires. Carlos Sontag tiene mucho sentido comercial. Por lo tanto, él podía haberse hecho mucho más patrimonio quedando en el pueblo, ¿no? Porque arriba tenía mucho trabajo y ganancia relativa siempre. Y él trabajó allá para hacerse refugio 3 años, ¿no? Y trabajaba generalmente mucho solo y después buscaba a alguien que lo ayudaría. Y finalmente se le derrumbó la salud, tenía que ir de vacaciones, casi ya tenía refugio hecho, ¿no? Pero el problema de Sontag, yo le digo siempre, él se hizo un patrimonio normal, ¿no? Tiene más o menos suficiente para vivir y para la familia, y vivía toda la vida como él quería. Eso es el asunto que, por lo tanto, para que más plata sí. Es que en definitiva uno quiere la plata para vivir como uno quiere. Pero él sabía muy bien, además, vender el López, ¿no? Para ganarse 4 pesos. Porque él, por ejemplo,
llevaba la gente a trepar, ¿no? Y felizmente nunca tenía mala suerte con nadie, ¿no? Pero él se llevó 10 tipos a trepar la torre del catedral. Total, ir hasta abajo de la torre no hay ningún problema. Después puso 2, 3 en una soga y los llevaba a la torre y los otros tenían que esperar. Después lo bajaban y qué sé yo. Y cobraba a cada uno 10, 20 pesos. Y esto para él era tarifa de guía, ¿no? Pero cada uno que trepaba con él pagaba poco, ¿no? Eso. Claro. O yo recuerdo que estuve allá en Carnaval, ¿no? Él estaba llevando la gente al pico turista, o muchas veces hasta la olla nomás, que no hay ningún peligro ni ninguna dificultad de nada. Y fue él, fueron las hijas, cada una con 10 personas, ¿no? Y la mujer y el peón, ¿no? Y a cada uno le cobraba poco, pero todo junto era una montaña de plata, claro. Ahora, él era buen escalador, él hizo un era curso buen escalador, sí. Claro, hizo en Chamonix un curso. Él hizo el curso en Chamonix, sí. Claro. Sí. Y después, él no fue esa vez en Himalaya, no me recuerdo más por qué, ¿no? Porque sería uno de los candidatos. Pero el otro era Pedro Strukel, que tampoco fue. Claro, tenía que ver también con las posibilidades de ir. Con las posibilidades de ir. Y justo Sontag, cuando eran esas expediciones, tenía familia chica. Y recuerdo que para ir a San Valentín hasta le dieron un pequeño apodo acá, a él único, ¿no? De la comisión que fue a San Valentín para mantener la familia mientras que él estaba en el sur. ¿Y Birger Lanchner? Birger Lanchner era buen esquiador y buen escalador, ¿no? Pero después cuando se casó, dejó prácticamente todo, ahora no va a ningún lado, ni esquía más, ¿no? Él se hizo después un empresario de transportes, ¿no? Él en ese tiempo anduvo mucho con nosotros y era compañero de Tonchek Pangers en escaladas, ¿no? ¿Es de la edad de ustedes ahora? ¿Cómo? ¿Es de la edad de ustedes ahora? No, él está completamente... Nos saludamos y nos vemos, nos hablamos dos palabras y nada más. Pero tiene más o menos la misma edad. Él es más joven de mí, ¿no? Tiene 10 años menos que yo, ¿no? Así que debe estar por 65, 66, ¿no? ¿Y Federico Reichert? Federico Reichert anduvo con Meilink, ¿no? Y él era arquitecto acá de Bariloche, ¿no? Él anduvo por todos los anuarios, tiene algunas salidas con... No era escalador, pero tampoco era uno que no conocía la montaña, conoció la montaña. ¿Era cliente de Meilink? Cliente de Meilink, y Meilink lo llevó a la cumbre del Tronador, ¿no? También, entre otras cosas, ¿no? Y además, varios cerros de una cierta importancia. Claro. Bueno, Finot también había sido cliente de Meilink. Cliente de Meilink, sí. Claro. La discusión famosa de Meilink con Hans Nobel, en realidad tenía razón Hans Nobel. Por la catedral tenía razón Hans Nobel, eso sí que yo lo digo siempre. Como yo digo en mi libro, yo no tenía ninguna simpatía para Nobel, y todas para Meilink, pero me parece que Nobel eligió bien, porque la catedral está cerca del Bariloche, ¿no? Y el camino allá no presentaba ninguna dificultad. Pero Meilink quería que siempre sea el Cerroto y su casa. Eso era para unas 2, 3 docenas de gente y nada más, ¿no? Y por lo tanto, si se quería hacer un centro como lo conoció Nobel en Europa, y él era además muy buen esquiador y gran perfeccionista de escalada, él quería canchas altas, por lo tanto. ¿Cuánto tiempo estuvo Nobel acá? Nobel vino justo antes de la guerra, ¿no? Primera vez vino en 36, después volvió en 38, creo, ¿no? Que empezó también a hacerse trabajo de catedral, ¿no? Y después quedó acá por cuando empezó la guerra europea, ¿no? Por lo tanto, él estaba toda la guerra europea acá, ¿no? Y terminada la guerra europea, él trataba de volver. Él estaba acá cuando yo vine todavía, ¿no? Sí, yo le compré hasta un terreno. Y Nobel después salió de acá cuando de nuevo encontró trabajo en Europa, ¿no? Porque él era profesional de esquí, ¿no? Él acá realmente ganaba más vendiendo terrenos que de esquí. Para él esquí era la manera de venir en la elite de Buenos Aires, que en ese tiempo esquí era
una forma muy importante para la clase alta, para alguien que era esquiador, era algo, ¿no? Está bien. Ahora, acá despertó en el ambiente de montaña, fue la manera de ser de Newell, o qué, porque despertó una cierta resistencia en algunos. Y sí, porque, lógico, como le digo, Meiling no lo podía ver y algunos otros también le tenían bronca, porque además era muy mercachifle, ¿no? Y claro. Hay tantos cuentos de Nebel que una mujer de Buenos Aires lo invitó a tomar té por la tarde. Nebel vino, ¿no? Allá charlaron, lógico, que van a charlar de la montaña, de esquí, ¿no? Si la otra era esquiadora. Cuando él se fue a casa, le mandó una cuenta por lecciones de esquí. Otro cuento de Nebel era cuando él vio un amigo en la calle de Yao Yao, no allá abajo. Paró, dijo, ¿quieres ir al pueblo, no? Dijo, sí, bien, te llevo. Y cuando vinieron acá, dijo, tanto y tanto. Tenía sentido de la oportunidad comercial, ¿no? Sí. Cuéntenos un poco, ya que estamos en anécdotas, hoy tenemos que al lado de la cumbre de Capilla está la cumbre de Blas. Sí. ¿Por qué? La cumbre de Blas está, porque en la primera ascensión, la de 51, que anduvimos juntos, ¿no? Blasinger, ¿no? Se le ocurrió que la cumbre esta es la más alta, que está un poco más atrás, que sea más alta. Y cuando estábamos subiendo por ese zanjón de hielo entre la cumbre principal y cumbre de Blas, ¿no? Estaba allá discusión, más empinado que era, más discusión hubo. Y yo recuerdo a Juan Duchovnik, el loco ese, que estaba con taco adentro en el hielo, ¿no? El otro con pierna afuera y gritando abajo, Blas, Blas, vos sos un burro. Porque se ve a simple vista que es más baja. Sí, se ve a simple vista, pero no sé por qué hablarse que es generalmente bien atento en las cosas pequeñas, que se le ocurrió esto. Cuando llegamos después arriba del couloir, ¿no? Blas se fue a la derecha y subió Pico Blas, ¿no? La cumbre de Blas. La cumbre de Blas, mientras que nosotros fuimos a la cumbre principal, que va a la izquierda. Luego reconoció al menos que... Sí, luego reconoció porque nosotros estábamos más altos. Si usted tuviera que, digamos, planificar la expansión de la infraestructura de apoyo al montañismo en la zona, ¿dónde haría refugios? ¿Qué picadas nuevas haría? Mire, yo por momento no haría más refugio en ningún lado, Ajá. efectivamente. Pero yo quisiera que se haga alguna cosa con los refugios que están. Por ejemplo, yo siempre estaba insistiendo a Fidani, ¿no? Para que se ponga una vez en otoño, ¿no? O en primavera, una semana de trabajo con alguien más para abrir bien el camino al lago Mascardi por la casa Lata allá, porque es una vergüenza que llegas allá y no puedes, eso no es una senda que figura en algunos mapas y qué sé yo, eso es cualquier cosa. Otra cosa que yo tendría que, la idea, que también en Europa ahora están protestando mucho, pero yo me empecé a escalar efectivamente en las rutas un poco protegidas. Las ¿no? vías ferratas. Las vías ferratas. Y yo haría una vía ferrata por la pared norte de López con fantástica visión que se ve, Claro ¿no? que sí. Y lo mismo, un caminito, después pondría algunos clavos para hacer el paso de San Martín del lago Jacob a Laguna Negra, donde hay el paso de escalada, ¿no? Para que pueda ir cualquiera, ¿no? Ahora siempre hay que considerar eso como peligroso, lógico que vía ferrata puede ser peligrosa también, pero es peligroso andar por la calle, te podría imaginar. Claro. Lo que cuestionaban de las vías ferratas es que da una sensación de seguridad que no siempre se justifica. Entonces que mucha gente es inexperiente, se larga a escalar. Pero bueno, hoy día, mismo por la travesía que usted dice, de Jacob a Laguna Negra, cada tanto se cae alguno en la Laguna de los Témpanos porque no sabe andar por la... Y la tercera, así yo la daría también desde terminación del Glaciar Negro
allá de otro lado hay un filo que lleva derecho al viejo refugio. Ajá. Y para subir este filo es una escalada relativamente fácil, ¿no? Y esto sería un camino al viejo refugio muy importante, ¿no? Claro. Porque el viejo refugio está muy abandonado. Yo era padrino del refugio Otto Meiding, porque quería sacar toda esa batifondo de turistas y excursionistas de allá, del viejo refugio, para que vayan a otro lado, y se hizo un refugio grande para que toda la gente tenga lugar. Bueno, por hoy yo creo que hemos Sí, hablado sí, muy bastante. muy De los